Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la tercera etapa, amando a Dios con toda nuestra mente. Y hoy el estudio se llama Descubriendo los detalles de nuestras historias. Hemos estado pensando en las historias que forman nuestras mentes y por qué es necesario renovar nuestras mentes, por cambiar nuestras historias. Porque, como vimos la vez pasada, algunas historias que seguimos adoptando forman una mente de la carne, simplemente absorbiendo las historias que experimentamos y dejándolas que nos impacten sin cuestionar, sin dudar su impacto. Y nos llevan al egoísmo, lejos del Padre. A la vez hay otras historias que nos ayudan a formar una mente enfocada en lo que desea el Espíritu de Dios para nosotros, nuestra transformación en la imagen de nuestro Padre Celestial, para amar como Él ama. Entonces, dos tipos de historias que apoyan la mente de la carne y la mente que desea el Espíritu para nosotros. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, de nuevo, y cómo un judío fue robado y fue dejado medio muerto por la calle. Y pasaron por allí un sacerdote y un levita, que vieron al hombre y lo dejaron allí, sin acercarse a él y sin cuidarlo. Debe haber una historia atrás su decisión de no pararse y ayudar al judío, siendo ellos judíos. Alguna razón, alguna historia que había desarrollado una mentalidad en ellos para no ayudar, para no poder mostrar compasión. Y luego pasa un samaritano, un extranjero, un rival de los judíos, y vio al hombre dejado allí por la calle, robado y herido, y fue movido a compasión y se le acercó y empezó a curar sus heridas y lo llevó a un hospedaje para cuidarlo, para seguir cuidándolo hasta que se sanó. También había una historia en sus antecedentes que de alguna manera le había influido con el deseo en su corazón de amar incondicionalmente, sin importar si fue un judío que estaba allí por la calle. Y es lo que queremos ver. ¿Cómo se desarrollan esas historias? Siempre hay una historia. Se encuentra la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, si lo quieren repasar. Pero atrás de cada decisión que tomaban los apóstoles, por ejemplo, cuando les hacía muy difícil humillarse, cuando discutían sobre quién entre ellos era el mayor, había una historia atrás de ellos, una historia que de alguna manera ellos se habían entrenado a ser muy orgullosos, llenos de ambición egoísta. Jesús tenía que entrenarlos a tener un corazón distinto. Tenía que darles una historia nueva para cambiar su historia y renovar sus mentes. Entonces hoy vamos a mirar con más cuidado los detalles de las dos mentalidades para entender mejor cómo renovar nuestras mentes. Primero, en el estudio hoy, vamos a identificar los detalles de la mente de la carne. Y en el próximo estudio estaremos estudiando sobre los detalles de la mente que desea el Espíritu de Dios que tengamos para renovar nuestras mentes. La mente de la carne, la historia atrás de la mente de la carne, tiene 4 partes. Primero, una experiencia, luego percepción, luego deseo y por fin reacción. Y vamos a considerar el significado de esas 4 partes, porque son los detalles de la historia de egoísmo.
Y si tratamos de cambiar algún hábito de pensamiento, por ejemplo, alguna conducta, por ejemplo, el enojo, la tendencia que tenemos de enojarnos y molestarnos, para cambiar el hábito, tendremos que cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y un deseo que ha nacido de esa percepción. No nos ayuda simplemente tratar de cambiar el hábito sí mismo, la acción de enojarnos, sino tenemos que cambiar la historia atrás de la acción. Es lo que queremos ver hoy. Entonces, primero, empezamos con la experiencia. Cuando hablamos de la experiencia, estamos hablando de la memoria que tenemos de algún evento, experiencia, una práctica, una observación, un momento de aprender algo, un evento que sucedió en nuestra vida, algún descubrimiento, alguna experiencia que nos dejó con una memoria de tal evento. Puede ser algo que nos pasó en un momento en el pasado o algo que nos pasó a través de tiempo, a través de un tiempo más largo. Puede ser algo que nos sucedió a nosotros o a otra persona, algo que nosotros atestiguamos o algo que habíamos escuchado que pasó. De todas maneras, nos dejó con una memoria de tal experiencia. Y la memoria consiste en los detalles de lo que pasó. Pero nuestra memoria hoy de la experiencia que pasó en el pasado siempre depende de la condición de nuestra mente en el momento que experimentamos el evento. Y si en ese momento estuvimos cansados, por ejemplo, o alertos, o si estábamos molestos emocionalmente o calmados, o distraídos o enfocados, todo esto influye en la manera en que recordamos la experiencia. Y ahora cuando miramos atrás para tratar de entender lo que pasó y recordar la experiencia que nos pasó, es difícil saber con certeza lo que pasó, porque no podemos crear la condición de nuestra mente en aquel entonces y saber siempre con certeza los hechos. Y no podemos hacer nada sobre esto. No podemos hacer nada sobre el problema de poder contar exactamente lo que pasó. Porque en realidad no importa tanto exactamente lo que pasó, sino cómo nos impacta todavía el evento. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente experimentar hoy nuestra memoria, como es, de la experiencia, y notar el impacto que sigue teniendo en nosotros. No podemos cambiar la experiencia, pero podemos cambiar el impacto que tiene hoy en nosotros. La memoria de la experiencia incluye las sensaciones, las emociones, las imágenes que fueron dejadas, grabadas en nuestra mente, que podemos recordar, y conecta con sentimientos que podemos identificar como, por ejemplo, orgullo o vergüenza, miedo o confianza, desilusión, abandono o consolación y gozo. Identificamos también esos sentimientos que sentimos todavía en el impacto de la experiencia. La memoria también puede incluir lo que la gente nos dijo en aquel momento, en especial los que estaban cerca de nosotros. Así que la memoria de la experiencia, con toda su red de conexiones a muchas regiones de nuestro cerebro, representa una historia, la historia de la experiencia. Pero la historia de la experiencia es una historia dentro de una historia más grande. Y esa es la historia de cómo nos impacta todavía en nuestra vida actual. Y el impacto que puede llevar todavía en nuestra vida hoy, aunque hace años que pasó la experiencia, es en
nuestra percepción, impacta nuestra percepción. Y cuando hablamos de percepción, estamos hablando de la manera personal en que vemos o entendemos cierta cosa, un evento, una experiencia. No estamos hablando de nuestra percepción de la experiencia, sino la percepción de nosotros mismos hoy. De esto estamos hablando, porque el impacto que deja la experiencia en nosotros es una percepción de nosotros mismos. ¿Cómo nos percibimos después de la experiencia que nos sucedió? En el estudio anterior hablamos del miedo que podemos tener. Miedo de ver nuestra vida como algo insegura. O vernos a nosotros mismos. Miedo de vernos a nosotros mismos como personas indignas. Y experiencias que nos causan percibirnos como personas inseguras o indignas pueden afectar nuestra habilidad para amar. Experimentamos eventos como pérdida, crisis, fracaso, que amenazan nuestra seguridad o amenazan nuestro sentido de dignidad en nuestra vida. Experiencias como la crítica, el rechazo o sufriendo las consecuencias de una decisión equivocada pueden darnos la percepción que somos personas indignas, que nuestra vida no tiene tanto valor. Y cuando hablamos de nuestras percepciones de nosotros mismos, que afecten nuestra capacidad para amar, hay dos percepciones principales que son opuestas. La primera percepción que podemos tener de nosotros como impacto de alguna experiencia es la percepción de que no somos suficientes, o sea, inferiores, que no somos quienes pensamos que debemos ser. Una experiencia nos puede dejar con sentimientos o emociones de vergüenza, culpabilidad, fracaso, de ser incapaz de hacer mejor, debilidad, impotencia, inseguridad, abandono, el miedo de ser rechazados, que no somos dignos de aprobación, sin rumbo, sin propósito. Ya entienden lo que quiero decir. Es que algunas experiencias nos dejan así, pensando que no somos suficientes de alguna manera. Al otro extremo, también una experiencia nos puede dejar sintiendo que somos superiores a los demás, que pensamos demasiado de nosotros mismos, que somos más capaces, más talentosos, más inteligentes de los demás, orgullosos de nuestros logros, pensando que somos mejores que los demás, que no nos equivocamos, que siempre tenemos la razón, que los demás no deben discutir con nosotros porque van a salir mal, que somos independientes, que no ocupamos la ayuda de nadie, que estamos en control y más poderoso, o que merecemos mucho más que otras personas merecen, que merecemos ciertos derechos. Pero la inferioridad y la superioridad no son como categorías definitivas, porque hay una variedad de percepciones entre los dos extremos. Algunos sí se piensan superiores que los demás, pero no tan superiores como otras personas. Y hay otros que sí piensan que son débiles, pero no tan débiles como otras personas. Entonces hay una variedad de percepciones que podemos tener de nosotros mismos, pero identificando estas dos percepciones, podemos entender que nos pueden prohibir o impedir de amar a los demás. Esas percepciones nos molestan más porque nos detienen en nuestro deseo de amar. ¿Y por qué? Porque nuestra percepción de nosotros mismos afecta la percepción que tenemos de los demás. Asumimos
que los demás piensen de nosotros como nosotros pensamos de nosotros mismos. Y si vemos a los demás como mejores que nosotros, entonces los vamos a ver como amenaza a nosotros. Y será difícil amar incondicionalmente. O si pensamos que somos mejores que los demás, igual, vamos a pensar que los demás siempre están tratando de retarnos. En vez de amar y preocuparnos por amar incondicionalmente en la imagen de nuestro Padre, vamos a preocuparnos más con defendernos o protegernos de los demás. Ahora nos lleva al deseo que se produce, porque empezamos con la experiencia y no podemos cambiar la experiencia porque ya la experimentamos, pero dejó el impacto de una percepción de nosotros mismos, una percepción negativa. Y esa percepción negativa produce en nosotros algunas clases de deseos. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior también dijimos que emociones como el miedo, por ejemplo, crean deseos en nosotros? El miedo crea el deseo de aliviarnos del miedo porque el miedo es una emoción no muy agradable. Es interesante que los que piensan que no son suficientes y los que piensan demasiado de sí mismos, los dos tienen miedo. Los que piensan que no son suficientes tienen miedo de rechazo, dudan su futuro, tienen miedo de sentirse indignos. Y los que piensan demasiado de sí mismos también tienen miedo de que alguien les vaya a retar o que les vaya a criticar o que van a fracasar porque no pueden sostenerse. También tienen miedo. Y ese miedo crea en ellos, en nosotros, deseos, algunos deseos distintos. Por ejemplo, crea en nosotros el deseo de querer protegernos y defendernos. La persona orgullosa, aunque se siente superior, siempre tiene que convencerse y seguir convenciéndose que es mejor que los demás, que es superior. Entonces va a tener que seguir juzgando y criticando a los demás para confirmar que es superior y protegerse. La persona que piensa que es débil también aprende que tiene que defenderse contra los que quieren hacerle recordar que es una persona débil. Entonces, ese deseo que se crea en nosotros, ese deseo de defendernos o protegernos. O también puede crear en nosotros el deseo de retirarnos o huir, porque la persona que piensa es superior, orgulloso, trata de retirarse de las personas que van a retar su opinión de sí mismo y levanta paredes de prejuicio contra las personas que amenazan su superioridad. Y la persona con una percepción inferior también se retira, quiere retirarse de las personas que le pueden hacer recordar de su debilidad. También puede crear en nosotros, en especial los que piensan que son muy débiles o no son suficientes a causa de alguna experiencia que han tenido. Creen ellos la tendencia de querer resignarse a su percepción. Se quedan paralizados, pensando que no van a poder ser capaces de amar. Entonces, con esos deseos de protegernos, o defendernos, o retirarnos, o resignarnos a la inferioridad, no vamos a poder ser capaces de amar incondicionalmente. Los que aman van a amar solo para confirmar
que son buenas personas por el amor que por el amor que ganan atrás. O sea, aman para ser amados, para confirmar que son personas dignas, pero no van a poder amar incondicionalmente. Entonces, lo que pasa, a base del deseo de defendernos o protegernos o retirarnos o resignarnos, es alguna reacción, alguna respuesta a la gente. El deseo nos lleva a una reacción, simplemente reaccionando a los demás, a base de la percepción que tenemos de nosotros mismos, para defendernos o retirar. El orgulloso, por ejemplo, es la persona que piensa que es superior a los demás. Se enfoca en sí mismo, absorbido en sí mismo, confirmándose, probándose, utilizando el enojo para controlar a los demás, criticando, juzgando y rehusando negando ayuda a personas que necesitan ayuda, levantando paredes para separarse de los que reten su buena opinión de sí mismo. Entonces son reacciones bien egoístas para protegerse. Los que piensan que son débiles o inferiores de alguna manera, en realidad hacen lo mismo para sentirse más fuertes. También tratan de lograr o acumular cosas, lograr muchos metas o acumular cosas, no para ser mejores personas, no para tener un carácter mejor, sino para confirmarse y probarse. Y si aman, como dije, van a amar para ser amados, para probar que son dignos de amor, no para amar incondicionalmente. Otros que quieren retirarse no van a poder formar relaciones cercanas porque no van a querer hacerse vulnerables y abrirse para establecer relaciones profundas con diferentes personas. Entonces la reacción que saben hacer es siempre egoísta. Entonces esas dos percepciones de nosotros mismos crean en nosotros el deseos para defendernos, para protegernos, para retirarnos o resignarnos, y el resultado es una reacción egoísta y siempre va a terminar en egoísmo. Pero, sin embargo, en nuestro espíritu, como personas nacidos del agua y del espíritu, tenemos poder. El poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, poder para pararnos y pensar en lo que estamos pensando y cambiar nuestra manera de pensar para no tener que tener tales percepciones de nosotros mismos. Tenemos el poder para formar una mente según los deseos del Espíritu de Dios para nosotros, para que seamos transformados. Sin embargo, lo que pasa es que en vez de examinar nuestra mentalidad, seguimos absorbiendo los valores del mundo y seguimos con la misma percepción de nosotros mismos. Y al establecer nuestra historia de nosotros mismos, luego empezamos a interpretar experiencias futuras con la misma mente, la misma percepción. Si nos sentimos como personas indignas, entonces vamos a interpretar las acciones de las personas en experiencias futuras como gente que quiere confirmar que somos indignos. Si alguien, por ejemplo, me critica por alguna razón constructiva, no voy a poder aceptar su crítica, aunque sea constructiva para ayudarme, porque voy a pensar que está tratando de probar que soy indigno o que no soy capaz. Entonces, la interpretación que tendré de las acciones de la gente va a seguir
basado en mi percepción de mí mismo hasta que la cambio. Entonces llega a ser nuestra historia. Nuestra historia consiste de esas 4 partes. La historia de la mente y de la carne. La experiencia, la percepción, el deseo y la reacción egoísta. Me gustaría que pasaran un tiempo para analizar algunas experiencias que haya tenido y el impacto que han dejado en usted, sea para bien o sea para mal. Para empezar a entender la historia más grande que puede gobernar nuestra vida para el mal. La próxima vez cuando estudiemos, vamos a estar pensando en cómo cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y cambiar nuestra historia más grande. Y así para poder amar como nuestro Padre nos ama. Hasta entonces, que Dios les bendiga.